consulta en la escuela. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Bueno, voy a ir presentando unos minutitos, ya estamos a 2 minutos de empezar el horario. Mi nombre es Bernardo Díez, soy auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial número 2 de acá de Mar del Plata. Doy clases los miércoles con Luciana, nos vamos rotando cada 15 días, la semana que viene da ella, después doy yo. Hace ya unos años que estoy acá en la cátedra con Rodrigo, con Sandra, con Luciana. Bueno, la idea es terminar hoy de ver la bolilla 2, que ya empezó a dar Luciana, tema de auxiliares de comercio, y después ver la bolilla de contratos, la 6, si no me equivoco. No sé si se incluirá algún temita más para el parcial, dada la fecha que es en octubre. Y bueno, después mi correo es bernardo10@hotmail, cualquier duda que quieran mandarme por mail, y si no, tienen también la vía de Telegram ahí por el grupo, para escribirme en el grupo, me quieren escribir por privado por alguna consulta puntual de la clase o algo, no hay ningún problema, yo les respondo, así que esas son las vías más o menos de comunicación. Obviamente en las clases me preguntan lo que quieran, me interrumpen cuando ustedes tengan alguna duda, lo que necesiten, lo vamos charlando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, profe, gracias. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, vamos entonces. Con Luciana empezaron a ver la bolilla 2, o unidad 2, el tema de la intermediación, los sujetos que intermedian en el comercio, que ayudan un poco a desarrollar la actividad mercantil. Seguramente ella ya les habló de toda la introducción, así que yo no los voy a aburrir con eso.
Me interesaría saber a ver si les quedó claro todo el tema de qué es lo que pasó con el Código Civil y Comercial de la Nación, que vino a derogar un poco el tema del Estatuto del Comerciante, que estaba regulado en el Código de Comercio, de esos artículos, el primero, el octavo, sobre todo el Código de Comercio, que ese comerciante hoy por hoy ya no es tal, digamos, se llama un poco más empresario tal vez, ya estamos hablando de un paso del derecho por ahí comercial a llamarlo derecho empresarial, por decirlo de alguna forma. Pero la idea que yo quiero que les quede clara es que el derecho comercial como tal no está derogado. Hay algunos autores que dicen que el derecho comercial no es que está derogado, sino que dejó de tener autonomía, que pasó a ser una rama subordinada o dependiente, y lo que yo hoy por hoy quiero que les quede claro es que justamente el derecho comercial nada que ver, sino que mantiene su autonomía, mantiene sus reglas, nada más que han mutado en cuanto a su denominación, han mutado en cuanto a sus reglas, justamente porque es un derecho flexible, que tiene que evolucionar justamente para que el comercio, o sea, tiene que evolucionar a medida que el comercio evoluciona, justamente para mantener las reglas actuales, si no sería un derecho estanco. Eso lo vieron con Luciana, les desarrolló el tema, ¿les quedó alguna duda? ¿Sin dudas? No, no hay dudas con respecto a No hay eso. dudas. Bueno, entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Qué características me podrían decir respecto justamente de estos empresarios? Una o dos características que les haya dicho Luciana que poseen. Si no hay duda y no hay respuesta tampoco. ¿Cómo tienen que ser los comerciantes o empresarios? ¿Qué características tienen en su actividad habitual? ¿Cualquiera puede ser comerciante? ¿O empresario? El comerciante o la figura del comerciante fue reemplazada de acuerdo al nuevo ordenamiento por el cuasi empresario. Estarían las dos personas humanas y la persona jurídica, serían tres, y el voluntario, digamos, que sería la cuarta figura que se agrega. Dentro de lo humano estaría el empresario o el cuasi empresario, que se llamaba antiguamente, o en el ordenamiento anterior, comerciante, ¿no? Perfecto. Bien, eso está claro. Lo que yo apuntaba con la pregunta que les hacía era a las características que tenían que tener. Puntualmente, por si se les pregunta en el examen, o para que ustedes también lo tengan claro para la materia, yo apuntaba más que nada a la profesionalidad que tenían que tener estas personas, o sea, desempeñar una actividad, como decía el artículo 1 del Código de Comercio, que a pesar de que está derogado, se mantiene en cuanto a las características del empresario o del comerciante, o incluso del auxiliar del comerciante, en cuanto a que tenían que hacer de ello su profesión habitual. Tienen que desarrollar actos concatenados o con una continuidad en el tiempo, digamos, ¿no? Más allá que yo puedo hacer un acto de comercio aislado, pero no sería comerciante. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo voy a comprar un televisor, voy a realizar un acto de comercio, pero no voy a ser comerciante por eso. Si yo me dedico a comprar televisores y a venderlos, sí voy a ser comerciante porque voy a hacer de ello mi profesión habitual. ¿Se entiende? Otra característica que también tienen que tener clara es la especialización. Yo me tengo que dedicar a una determinada actividad en forma específica, ¿no? Venta de televisores, venta de autos, lo que sea, ¿sí? Esas dos características quería que más o menos les quede clara, o quería saber si las tenían claras como para que sigamos adelante. Bueno, a mí me va a tocar mostrarles o darles un pantallazo, ver las cosas más importantes en cuanto a martilleros y corredores y lo que tiene que ver con agentes bursátiles. En cuanto a los agentes bursátiles, vamos a ver por arriba más o menos cuáles son las funciones más importantes, porque más adelante van a ver seguramente mercado de capitales con el doctor Cataldo, que es un tema que le gusta mucho a él, lo da muy claro, y seguramente ahí lo van a ver en profundidad.
lo que va a tener que ver hoy, lo que se les va a tomar en el primer parcial va a tener más que nada que ver con estas características un poco generales de la actividad que desempeñan los agentes de bolsa y agentes bursátiles o corredores de bolsa hoy por hoy. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, vamos a arrancar con martilleros y corredores. La idea de cuando yo les doy las clases es que de hacerlas dentro de todo dinámicas. Yo para leerles los artículos del código no tiene mucho sentido la clase, así que les voy a ir dando definiciones para que a ustedes les queden claros los conceptos. Les voy a señalar las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta al momento de estudiar y de fijar conceptos, y les voy a decir qué artículos son los más importantes como para que después les pegue una leída. Y me interrumpen cada vez que no entiendan algo. ¿Está? Bueno, empezamos. Corredores y martilleros. Los corredores también podemos llegar a llamarlos en cierto punto también mediadores. ¿Por qué? Porque son personas que van a realizar una actividad de mediación, van a mediar entre la oferta y la demanda para poder facilitar o promover algún tipo de contratación. Hay una parte de la doctrina que va a decir que en realidad no son mediadores, sino que intermedian. La posición de nuestra comisión y de la cátedra, creo en general, es que no son intermediarios, sino que son mediadores. ¿Y por qué les hago esta diferenciación? Porque esto tiene vinculación con la responsabilidad que pueden llegar a tener los corredores en su ejercicio profesional, en el caso de no concluir un negocio. Si nosotros los concebimos o los pensamos como mediadores o como personas que acercan a las partes, su responsabilidad está relacionada justamente con eso, con esa actividad, no con la finalización del contrato. Si nosotros, por el contrario, los pensamos, los concebimos como intermediarios, por ahí la obligación profesional va a ser de resultado, y entonces ahí, ante la no conclusión de un negocio, como puede ser una compraventa inmobiliaria, puede tener consecuencias como una acción de daños y perjuicio contra el corredor, la pérdida de la comisión, etc. Entonces, para fijar un concepto, los corredores como mediadores entre oferta y demanda de personas que se acercan a ellos para concretar o terminar un negocio determinado. ¿Bien? Van a tener un estatuto especial. La regulación del Código Civil y Comercial de la Nación arranca en el artículo 1395, si no me acuerdo mal, a partir del 2015. Antes del 2015, del año 2015, vamos a tener dos leyes que también están vigentes, una ley nacional que es la 2266 y una ley provincial que es la 10.973. Básicamente hay muchas normas que son similares entre estas dos leyes. Con lo que veamos en clase hoy va a estar bien para el examen en cuanto a las obligaciones e incompatibilidades de los corredores y martilleros, qué previsiones tienen, qué requisitos tienen que cumplir para ejercer su profesión. Así que, por ahí, sabiendo una ley bien, que por ahí la provincial, ya la nacional van a tener casi todos los artículos adentro, digamos, en cuanto a conocimiento. Si definimos el contrato de corretaje, la definición, yo le dije 1395, me equivoqué, es 1345, el artículo que define el contrato de corretaje. Y el contrato de corretaje, definido por el Código Civil y Comercial de la Nación, es aquel contrato entre una persona, que es el corredor, que se va a obligar con otra, para mediar una negociación y conclusión de uno o varios negocios sin tener una relación de dependencia o representación alguna de las partes. Esto es importante porque el corredor no representa, y esto lo va a diferenciar de una relación de mandato. ¿Mandato lo vieron ya con alguno, con Rodrigo, con Sandra? Sí, con ambos. Sí. Con ambos, perfecto. Bueno, ahí está la diferencia bien clara. Acá no hay representación de las partes. Hay una persona que las acerca. Entonces, si en el examen le pregunta, ¿el corredor representa? La respuesta que va a ser no. Y tampoco va a tener una relación de dependencia. De la vereda de enfrente el martillero. El martillero va a actuar por mandato. ¿Mandato de quién? Sea de un particular, que le va a encargar el remate o subasta de un bien, sea mueble o inmueble, o como un auxiliar de la justicia, va a actuar por orden de un juez, que le va a decir subasta un mueble o un inmueble. Bien,
Entonces, en este caso vemos que el martillero tiene otro tipo de relación con la parte que le encarga el negocio. El remate va a ser un acto de intermediación en este caso, no de mediación, por cual el martillero va a adjudicar determinados bienes, muebles o inmuebles, incluso hasta se pueden llegar a subastar derechos sobre un boleto de compraventa, derechos sucesorios, podrían llegar a subastarse, en un procedimiento que se llama subasta, que lo vamos a ver más adelante. Hoy por hoy ya estamos hablando de una subasta electrónica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, para lo que es bienes inmuebles, o muebles dentro del Poder Judicial. Y como para redondear el concepto de martillero, generalmente va a actuar por cuenta y orden del oferente o aquella persona que le va a encargar el negocio jurídico. Bien, esto es un pantallazo general de martillero y corredores. Arrancamos ahora con lo que es el régimen de Profe. corredores en particular. Sí. Perdón, ¿puedes repetir esa última parte? Donde cerró lo del martillero, porque se me cortó. Bien, no, que el martillero, para redondear la idea, siempre va a actuar por cuenta y orden del oferente o de la persona que le encarga el negocio. A diferencia del corredor, que lo que va a hacer el corredor es acercar o mediar dos partes, pero sin relación de dependencia. ¿Bien? O sin Profe. relación. Sí. Gracias. Hay gente esperando para entrar que está preguntando si lo puede admitir. No sé si... Ahí lo admitimos. Gracias. Dame un segundo. A ver. ¿Dónde lo tengo? No me sale nadie como para admitir. Tengo 40 y no me aparece ninguno como para admitir. Por lo menos por ahora. Bueno, hay aviso, justo habían puesto en el grupo, por eso. Bien, buenísimo. Cualquier cosa me interrumpís de vuelta y me fijo, pero no veo a ninguno. Bueno, seguimos entonces. Empezamos con el régimen de corredores en particular. Ya definimos el contrato de corretaje. Como características de este contrato de corretaje, a ver qué me preguntás, Mariana, el martillero no hace actos de mediación. ¿Qué actos hace? Bueno, el martillero justamente lo que hace es actos de remate. El martillero remata, subasta, vende un bien que una persona le encargó vender, sea particular, sea una persona jurídica, o sea un juez. ¿Bien? Eso es lo que hace el martillero. Justamente no media, no acerca a las partes, lo que hace es vender un bien al mejor postor. Ahora lo vamos a ver más adelante cuando veamos los martilleros en particular. Bueno, entonces, el contrato de corretaje que estábamos viendo, ya lo definimos. ¿Qué características tiene el contrato de corretaje? Bueno, va a ser indelegable, va a ser profesional, va a ser imparcial y va a ser autónomo. ¿Bien? El corredor acerca a las partes y no toma parte, en teoría, por ninguna de ellas, y lo único que busca es el mejor negocio para ambas partes. La diferenciación con el mandato ya la vimos, en cuanto que el mandato va a implicar una representación, mientras que el corretaje justamente lo que hace es mediar o acercar a las partes. ¿Bien? Hay un fallo. Profe, ¿es indelegable? El contrato de corretaje va a ser indelegable, va a ser profesional, porque justamente como es un comerciante o un empresario, el corredor actúa con profesionalidad. Esa es la característica que les mencioné al principio de la clase, y que la van a tener todos los comerciantes. Es imparcial, como característica del contrato, y es autónomo. ¿Bien? Les decía que hay un fallo Kleiner de la Suprema Corte de Provincia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde toma o analiza este rol de mediación del corredor y lo relaciona con esto que yo les mencionaba, que era su actividad como una obligación de medios. Justamente, y en la vereda de enfrente lo que es una obligación de resultado, y le asignaba, o le daba, reconocía, digamos, como conclusión, el derecho del corredor a percibir comisión en un caso, justamente, que había acercado a las partes, pero que no había llegado a concluir el negocio jurídico. Entonces, la Corte analiza todo el régimen de corredores, el contrato, cuáles son sus características principales, y concluye que, a pesar de que no se llegó a concluir el negocio,
por la actividad conducente importante y los gastos que había desarrollado este corredor, tenía derecho a percibir una comisión. Les hago hincapié en esto porque hay parte de la doctrina que piensa que no, que si no concluyó el negocio no tiene derecho a percibir una comisión. Digamos que hoy por hoy se impone esta postura que yo les marco y que fue reconocida también un poco por el Código Civil y Comercial de la Nación al definir el contrato de corretaje y decir que la actividad del corredor es justamente mediar. Está la palabra mediar, entonces eso ya es como un reconocimiento, digamos, de esta teoría. Yo ahora les voy a intentar copiar, si no después se los paso por, a ver si se los puedo poner en el chat, el link del fallo, así ya lo tienen. Ahí el mensaje, a ver, ahora les tengo que cambiar a todos. Ahí está. ¿Ahí lo ven el link? Sí. Sí, se ve. Perfecto, bueno. Ahí tienen ese fallo para que lo lean. Cualquier cosa, si después quieren se los paso por Telegram. No hay problema. Bueno, justamente léanlo y el fallo es claro en cuanto al análisis del contrato de corretaje. ¿Bien? En cuanto a los requisitos que tiene que tener el corredor para ejercer su actividad y celebrar un contrato válido de corretaje, vamos a tener que tiene que poseer matrícula, tiene que estar matriculado en el Colegio de Corredores y Martilleros, tiene que tener título universitario, tiene que ser mayor de edad, no tiene que estar incluido, no tiene que poseer una causal de inhabilidad, que ahora en un ratito la vamos a ver, tiene que acreditar un domicilio en el lugar donde realiza su ejercicio habitual de la actividad o su profesión, y no hay impedimento como para que la actividad de corretaje sea ejercida por una persona jurídica o por una persona física. ¿Bien? En este punto hay que decir que se permiten las sociedades de corredores siempre y cuando el objeto de la misma sea lícito y sea solamente una sociedad de corretaje. No puede tener otro objeto más allá del corretaje. ¿Bien? ¿Cuáles son las obligaciones del corredor? Bueno, en su actividad, ¿no? Al momento de celebrar el contrato, al momento de acercar las partes. Por un lado, controlar la identidad y la capacidad de los sujetos que intervienen. Pedir el documento, ver que no sea una persona con capacidad restringida. En su actividad tiene que proponer los negocios con claridad y exactitud. Tiene que demostrar o mostrarle a las partes todas las condiciones del negocio, no tiene que ocultar la información. Justamente esto está relacionado con otra obligación, que es el deber de información a las partes del contrato. No les puede ocultar nada. Y unido a este deber de información, tenemos también una obligación de confidencialidad, o sea, de guardar un secreto, ¿no? De todo lo que es la negociación que tiene con las partes. Si una parte le pide que guarde reserva respecto a determinado dato o información, la tienen que guardar. Y este deber de confidencialidad, como toda obligación de confidencialidad, va a tener una excepción. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué excepción puede tener? Cuando el corredor, o yo les podría decir cualquier persona que tuviera una obligación de confidencialidad, queda Ante requerimiento de un excepcionado o juez. relevado. ¿Qué? Ante el requerimiento de un juez. Exactamente. Si hay requerimiento judicial, si hay una orden de un juez, en ese caso queda relevado de esa obligación o ese deber de secreto. ¿Bien? Perfecto. El código eliminó una obligación que tenían los corredores, que era la de llevar libros de comercio. Bien, antes tenían que llevar libros de comercio, hoy por hoy la única obligación que tienen en cuanto a libros es llevar un libro que tenga un orden cronológico de las operaciones que van llevando en su actividad, rubricado por el Registro Público de Comercio, y también, hoy por hoy, se elimina, digamos, en cierto punto, la obligación de pedir informes de dominio gravámenes en forma expresa, que antes estaba en la ley, pero digamos que queda implícita, porque hace a su actividad profesional y especial, digamos, o sea, al momento de analizar las condiciones de dominio de un bien que va a vender, obviamente que va a tener que requerir un informe de dominio o un informe de gravámenes para
que la venta sea válida para no ocultarle ningún tipo de información a las partes. Bien, a pesar de que se eliminó, digamos, expresamente esa obligación que tenía. Para ampliar un poco este tema de las obligaciones y deberes, en la normativa, para que ustedes después lo lean, el artículo 52 de la Ley Provincial 10.973, que fue modificada por la 14.085. Ahí van a tener algunas obligaciones más, yo les mencioné las más importantes, las que me parecen que no pueden faltar en el examen. Por ahí en el 52 pueden llegar a encontrar alguna obligación más, como puede ser el tema del convenio de gastos y honorarios con sus mandantes, que un poco se cae maduro, tienen que respetar la normativa vigente, no tienen que hacer una oferta maliciosa, les iba a decir, pero no son los términos adecuados. No tienen que haber una competencia desleal con otros corredores, ofreciendo, por ejemplo, comisiones por debajo de la ley, que ha pasado, como para que celebren los contratos con ellos. Un deber por ahí de presencialidad que tienen que tener los corredores al momento de celebrarse o firmarse los contratos. Se cayó algo arriba. Si escucharon ruido, se me mató el vecino, parece. Otro deber tiene que ver con el respeto a las órdenes de los jueces en cuanto a los deberes o mandatos que le encomiendan desde un expediente judicial, lo van a tener también en ese artículo. No abandonar la gestión intempestivamente o sin previo aviso a las partes que están interviniendo en el negocio. Otra obligación puede ser el pago de la cuota anual en cuanto a la matrícula o al colegio de magistrados de martilleros y corredores. Bueno, un poco eso, pero lo más importante es lo que vimos antes, ¿sí? Igual, lean el artículo 52 de la ley provincial, que ahí van a estar contenidas todas las obligaciones. Como hay obligaciones de los corredores, también vamos a encontrar determinadas prohibiciones que hacen a su actividad. ¿Bien? Una, creo que de las más importantes, es el tema de adquirir para sí mismo o para terceros ajenos, o sea, esas partes que lo llamaron para celebrar el negocio jurídico, los bienes, digamos, que forman parte del negocio, ¿no? Porque se entiende que con eso vulnera la buena fe, digamos, de las partes que lo han contactado para celebrar el negocio. Eso hace un poco a la característica que yo les mencionaba en cuanto al contrato de corretaje, que es la imparcialidad y la autonomía. No puede tener un interés en la concreción del negocio más allá justamente de esa concreción o de ese acercamiento de las partes para que se celebre el negocio. Las prohibiciones en cuanto a la actividad de corretaje están en el artículo 53, un artículo después del que les dije recién, en la ley provincial. Les va a hablar justamente un poco de esto que yo les dije, el tema de practicar descuentos fuera de los honorarios o comisiones que están pactadas en la ley. No pueden tener una participación en el precio que se obtenga en la transacción. Esto, cuando lo estudien, este artículo 53, va a ser común a los martilleros. O sea, tanto para corredores o para martilleros, estas prohibiciones son iguales. O sea, con estudiar este artículo ya estudian para los dos. Si hablamos de practicar descuentos en las comisiones, va a ser tanto para corredores como para martilleros. Si decimos participar en el precio, bueno, el martillero no va a poder participar en el precio del que se obtenga en el remate. En el caso del corredor va a ser en cuanto a la transacción o el contrato que tenga a su cargo. No van a poder retener el precio recibido en cuanto, si no hay orden expresa de las partes al respecto. No pueden constituir sociedades con personas inhabilitadas. Bueno, un poco lo que menciona el artículo, lo más importante son estas actividades o estas prohibiciones, mejor dicho, que les acabo de mencionar. También les dije que como requisito para ejercer esta actividad de corretaje, no van a tener que estar incursos o metidos o tener causales de inhabilitación que también va a fijar la ley. Y ahí juega el artículo 2 de esta ley provincial, que les habla del tema de las inhabilitaciones, quién va a estar inhabilitado, y va a ser un poco, va a estar relacionado un poco con el tema de las condenas judiciales,
¿no? Va a estar inhabilitado aquel que tenga una condena con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por hurto, por robo, por extorsión. Los fallidos también están dentro de estas causales de inhabilidad. O aquellos que han tenido alguna sanción disciplinaria por parte del colegio de martilleros y corredores, que tengan como accesorio, digamos, la inhabilitación para el ejercicio profesional. ¿Bien? El artículo 3 también, si bien no le va a hablar de inhabilitaciones, le va a hablar de aquellas personas que no pueden ejercer la profesión de martillero por el cargo o la función que cumplen, generalmente relacionada con un poco la administración provincial o nacional de la justicia. Le va a decir que magistrados y funcionarios no pueden ser corredores, los eclesiásticos, miembros de las Fuerzas Armadas, etc. Recién les hice una mención al régimen sancionatorio disciplinario que tiene el Colegio de Corredores y Martilleros. Para que tengan en cuenta y sepan, tienen que saber cómo es el procedimiento de sanción, qué tipo de sanciones se pueden aplicar. El artículo 19 les va a decir las sanciones, amonestaciones, multas de hasta 20 cuotas anuales colegiadas, suspensión del ejercicio de la matrícula, y la más grave que tal vez es la cancelación de la inscripción en el registro de la matrícula. ¿Cómo es el régimen sancionatorio? Se los voy a explicar, es bastante sencillo. Ante la denuncia de algún corredor o de martillero ante el Colegio de Martilleros o Corredores, va a actuar el Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina va a citar a las partes, le va a permitir hacer algún descargo frente a la denuncia que le formula un colega o un particular. Y va a decidir si es procedente aplicar una sanción o no. Si no aplica la sanción, todos contentos, salvo el que denunció. Y si aplica la sanción, el sancionado va a tener la posibilidad de recurrir ante el Colegio de Corredores y Martilleros de la provincia para que revea la sanción. Ahí vamos a tener dos posibilidades: va a ser que se confirme la sanción o que se revoque. Si se revoca, termina ahí la cuestión, y si se confirma, el martillero corredor todavía va a tener una vía más para tratar de dar vuelta a la situación, que es recurrir a la justicia, y en este caso va a ser la justicia contencioso administrativa, donde va a tramitar un juicio a los fines de que se le revoque esa sanción que viene ya de largo del Tribunal de Disciplina local. Bien. En cuanto a la comisión del corredor, lo que quiero que sepan, que tengan claro, es que Discúlpame, ¿a qué instancia de la justicia se recurre entonces? hay 3 pasos: la aplicación de la sanción en el Tribunal de Disciplina Local del Colegio de Corredores y Martilleros, después en una instancia recursiva en el Colegio de Provincia de Corredores y Martilleros, y si confirma la sanción en ese colegio provincial, todavía hay una instancia más, que ya es pasar, digamos, de la etapa administrativa a la judicial, que es ante los tribunales contenciosos administrativos, juzgados contenciosos administrativos. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie dice nada? ¿No? ¿Entendieron o no entendieron? ¿Sí? Perfecto. Bien, buenísimo. En cuanto a la comisión, les decía, lo que quiero que les quede claro es que tiene derecho a ser estipulada por las partes, siempre respetando las partes con el corredor, obviamente, siempre respetando los porcentajes que fija la ley, y en caso de que no se fije expresamente esa comisión, se va a determinar conforme los usos del lugar de celebración del contrato, y de no ponerse de acuerdo las partes en cuanto a eso, pueden recurrir a un juez para que se fije esa comisión. Bien. El principio es que la comisión se percibe con el negocio concluido. Bien, o sea, concluye el negocio, se percibe la comisión. Lo que yo les hice hincapié antes es que, en caso de no concluirse el negocio, igualmente va a haber un derecho a percibir esa comisión en el caso de que la actividad del corredor haya sido conducente. Obviamente, en caso de que la actividad no haya sido superflua, no haya sido mínima, en ese caso no va a haber derecho a percibir la comisión.
Vamos a hablar de que ante la no conclusión de un negocio, para que haya una percepción de la comisión, tiene que ser una actividad conducente importante y por supuesto que va a tener siempre derecho al reembolso de los gastos en los cuales incurrió. ¿Bien? ¿Cuándo va a perder el derecho a percibir esa comisión? Bueno, cuando no controló o cuando incurrió en alguna falta grave al momento de la celebración del contrato, por ejemplo, si no controló la identidad de las partes, si no controló que las partes sean capaces, si no controló la representación que podían traer alguna de las partes, no controló los poderes, o alguna falta grave que hace a la actividad o a la diligencia propia del corredor en cuanto a la celebración del contrato. En cuanto a los porcentajes de comisión que se pueden pactar, ahí una lectura del artículo 54 de la ley provincial, van a ver todos los porcentajes. Si hablamos de martilleros, es entre un 1,5 y un 3% a cargo de cada parte, en el caso de la subasta de inmuebles, los rodados va a ser entre un 5 y 10%. No los voy a aburrir con eso ahora, después ustedes lo leen en la ley y es suficiente. En cuanto a los corredores, lo mismo, generalmente un porcentaje entre 1,5 y 3% a cargo de cada parte por la venta de inmuebles. Bueno, después leen de ahí el artículo y le va a quedar claro los porcentajes. Tampoco es tan importante que sepan exactamente los porcentajes. Bueno, eso en cuanto al régimen de corredores. ¿Les quedó alguna duda? En el artículo 54 era que están los porcentajes. 54 de la ley provincial, sí. Gracias. De nada. Bueno, corredores, terminado en cuanto a lo más importante y lo que pienso que tienen que apuntar ustedes al momento de estudiar. Profe, ¿qué es indelegables? ¿Es que es intuito y persona o qué? ¿Qué es indelegable? ¿A qué hace Es referencia? indelegable en cuanto al contrato de corretaje, es que el corredor es el que tiene que participar en el contrato, tiene que estar presente en la celebración del contrato, tiene que estar acercado a las partes, más allá que el corredor después tenga alguna persona que lo ayude en su actividad para ir a mostrar un inmueble, etc. Pero la actividad de corretaje propiamente dicha es indelegable, por ejemplo, en la firma del contrato, tiene que estar el corredor. Más allá de que por ahí en la práctica después pueda llegar a no cumplirse. Estamos, pero en caso de que haya una falta grave o algo, si encima no cumplió con esa indelegabilidad, peor para el corredor en cuanto a la pérdida de comisión o la posible sanción que puede tener por parte del colegio de corredores y martilleros. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Bien. Régimen de martilleros. Ya los definimos, ya dijimos que era un martillero, como aquel encargado de realizar una venta por medio de un remate. Hoy por hoy, en cuanto a la actividad judicial, vamos a ver que está vigente la subasta electrónica. Antes nosotros teníamos un sistema en los juzgados que cuando se ordenaba la venta en subasta pública, se designaba un martillero que iba, publicaba dictos, mostraba, en el caso de los inmuebles, mostraba los inmuebles un día determinado por el juez para que vaya cualquier interesado a verlo, y después realizaba un acto de remate que generalmente tenía lugar en el colegio de corredores y de martilleros, donde ofrecía el bien, generalmente con una base que fijaba el juez, y a partir de ahí comenzaba la puja entre los postores que estaban ahí en el acto de subasta, hasta que resultaba la puja más alta elegida y se celebraba el boleto de compra-venta, digamos, ahí en el acto de subasta. ¿Qué pasaba? Bueno, eso daba lugar a que algunas personas que iban a la puja formaban una asociación ilícita, la llamada Liga de Compradores, que lo que hacía era, digamos, apretar, si se podría decir, ¿no? La palabra apretar o llevar la subasta para el lado de ellos, digamos, y comprar el bien tal vez a un precio menor del que podría salir en una puja normal, y después hacer su negocio por afuera del expediente judicial. Como saben, hay una investigación judicial en curso, creo que hay incluso una elevación a juicio, digamos, de algunos imputados por esta actividad, que hoy por hoy fue un poco superada, no sé si totalmente, pero por lo menos gran parte de eso ya no está.
por medio justamente de esta subasta electrónica que les mencionaba. Ya no, la subasta no tiene lugar en un lugar físico, digamos, en un salón. Lo que se hace es, se mantiene el decreto de venta por parte del juez en un expediente cuando se va a vender un bien inmueble. Se sigue designando un martillero, que es el encargado de realizar las diligencias o la preparación de la subasta. ¿Esos Se van a publicar. martilleros están en un registro público? Los martilleros que se anotan para participar en las subastas judiciales están en una lista que tiene el organismo de Contralor, que es la Cámara. Nosotros lo que hacemos es, ante el decreto de venta, es justamente pedir a la Cámara que nos sortee de esa lista un martillero, que después viene al juzgado y acepta el cargo, ¿sí? Salvo que tenga alguna incompatibilidad o algún problema para aceptarlo, realmente lo aceptan, y se encargan de preparar la subasta y después rendir cuentas justamente del acto de remate. ¿Bien? Profe, Gracias. Sí. perdón, antes de que continúe. ¿Siempre son bienes inmuebles o pueden ser muebles también? No, pueden ser muebles, pueden subastarse un rodado. No hay Perfecto. impedimento, no hay Había impedimento entendido para mal. eso. No, está bien. Gracias. No, bienes inmuebles o muebles. Incluso se han llegado a subastar derechos y acciones de hereditarios, por ejemplo, o sobre un boleto de compraventa. Lo más normal es que se subasten inmuebles o rodados, o automóviles, ¿no? Les decía que, bueno, para hacer un poco más serio el acto de subasta y que realmente participen aquellos que están interesados, la subasta electrónica trajo una modificación respecto al acto anterior, a cómo se hacían las subastas antes, y es justamente que aquellos interesados en participar hagan un depósito del 5% generalmente de la base de la subasta, que es que la base de la subasta la fija el juez, para poder participar del acto de subasta. Bien, o sea, yo sin ese 5% no puedo ir a pujar o a participar del acto de subasta. Después se realiza una puja por medio del sistema virtual, con estándares fijos, digamos que la puja va aumentando por tramos fijos, digamos, o sea, apretando con un clic uno aumenta, por ejemplo, un tramo fijo de 2.000 pesos, por ponerles un ejemplo, y así sucesivamente hasta que se llega a adjudicar el bien al mejor postor. Terminada esa adjudicación, la actividad del martillero va a tener que ver justamente con rendir cuentas al juzgado de quién fue el que ganó, si le pagó la comisión o no, en qué gastos incurrió el martillero con todo el acto de subasta, y obviamente va a pedir, se realiza un acto de adjudicación en el juzgado, donde va la parte que ganó la subasta con el martillero, y después esa parte integra el saldo de precio. O sea, el acto de subasta va a poner una parte, que es esa garantía que yo les dije, una comisión mínima, y una vez que el juzgado le adjudica el inmueble, va a integrar el resto del precio por el que ganó la subasta, digamos, ¿no? Después de todo ese periodo, todo ese tramo, se regulan los honorarios del martillero, ¿bien? Por su actividad en el expediente. Ventajas de este sistema, obviamente la seguridad que presenta, también hay más seguridad en cuanto al manejo de dinero. Antes, en el acto de subasta, al celebrar el boleto de compraventa, se le daba un 10%, si no recuerdo mal, al martillero, que tenía que ir a depositar al banco, tenía que mover dinero. Bueno, hoy por hoy todo eso se hace en forma electrónica. El martillero ya no maneja dinero efectivo. Y por otro lado también posibilita mayor transparencia y evitar justamente que haya esos aprietes por ahí que pasaban en el lugar físico del remate. Algo que no les dije, bueno, cuando uno se loguea para estas pujas, uno no figura el nombre de uno, sino que tiene un número. Es anónimo, digamos, el sistema de puja. También buscando un poco ese anonimato, la protección justamente de las personas, para que uno no tenga acceso justamente a esta liga de compradores a quienes van a pujar y poder llegar a influir justamente en esta puja. Se dijo que una de las desventajas, digamos, de este sistema era el tema de los profesionales por ahí con mucha antigüedad en la matrícula, que por ahí no se van a acostumbrar al sistema electrónico, a todo lo que es informática y tecnología, pero bueno, hoy por hoy creo que está superado y son todas ventajas, digamos, en cuanto al sistema de subasta electrónica. Bien.
En cuanto al rol del martillero, yo ya les aclaré que podía ser tanto mandatario, de una parte que le encarga justamente la venta de algún bien, mueble o inmueble, o puede ser un auxiliar de justicia, ante la orden de un juez para que realice una subasta en un juicio. Eso quiero que les quede bien claro. En cuanto a las obligaciones, artículo 52 de la ley provincial les va a decir cuáles son las obligaciones de los martilleros: llevar diarios, comprobar la existencia de los títulos invocados, un poco, o sea, muy similar a la actividad del corredor o del corretaje en cuanto a la actividad que desarrolla al momento de celebrar un contrato. Así que lean ese artículo, yo creo que leyéndolo para corredores y van a tener el tema también de martilleros. Siempre ubíquense con los martilleros que la actividad que la desarrollan en un remate, entonces puntualmente en cuanto al remate, qué obligaciones va a tener el martillero, y bueno, fijar un día y hora y lugar determinado para celebrar ese remate. Obviamente que va a tener que controlar la identidad igual que un corredor de las partes que asisten al remate. Ser claro en cuanto a las posturas que están determinadas para el remate. En el caso de una venta judicial, explicitar cuál es la base, si es un bien mueble. Hoy por hoy con la subasta electrónica eso no sucede. Si es en un particular, sí lo va a tener que hacer, porque va a haber una base para subastar. En cuanto a las posturas de los que son las subastas o actos de remate encargados por particulares, siempre son a viva voz, tienen que ser claras las ofertas, tiene que ser clara la postura del martillero al subir o no una postura o una oferta de las partes. Una obligación muy importante de los martilleros que tiene que ver con el remate es la rendición de cuentas. Tiene que ser clara, tanto al particular que le encarga un negocio como a un juez en un expediente. Tiene que detallar cada uno de los gastos en los cuales incurrió y generalmente, obviamente, acompañar la documentación pertinente, digamos, para acreditar esta rendición de cuentas que les hago mención. En cuanto a las facultades del martillero, se caen de maduro en cuanto a la actividad propia del martillero: efectuar los remates, sea de bienes, muebles o inmuebles. Pueden hacer tasaciones, es otra de las facultades que tienen, además de realizar los remates. Pueden hacer tasaciones de los bienes inmuebles, incluso muchas veces en los expedientes, por ejemplo en las sucesiones, designamos a veces martilleros para que puedan, cuando los herederos a veces no se ponen de acuerdo en cuanto al valor de un inmueble, o las valuaciones están muy desactualizadas, a veces es necesario recurrir a un martillero para que realice una evaluación del inmueble y presente un informe en el expediente detallado para que el juez pueda tomar alguna decisión en cuanto a por ejemplo, la división o partición de una herencia, o la aprobación de algún convenio. En cuanto a los derechos, ya no facultades que tienen los martilleros, obviamente percibir la comisión, igual que los corredores, salvo obviamente que incurran en alguna causal grave en su desempeño. Van a tener derecho al reintegro de los gastos que han utilizado en su actividad, ya sea en el remate, en la evaluación. También tienen el derecho de suspender el remate. En el caso particular, van a estar solos, digamos, en ese acto, así que no van a tener que recurrir a ningún juez auxiliar de la justicia. En el caso que sea una subasta judicial, puede ser que en algún caso tengan que requerir el auxilio por ahí de un juez o funcionario judicial para proceder a la suspensión de la subasta. A ver si me olvido algo más. Creo que no, me parece que está. Bueno, eso es lo más importante en cuanto a la actividad de martilleros que tienen que tener presente para el examen. En cuanto a las inhabilidades y prohibiciones, ya saben que son iguales a los corredores, así que no tienen complicación con eso. Y nada más en cuanto al régimen de martilleros. ¿Les quedó alguna duda? Sí, una consulta. La carrera, porque la carrera es martilleros y corredores públicos. Sí.
Sí, ¿Cómo se divide, digamos, si sos corredor o sos martillero? Por ejemplo, la matrícula. la matrícula, mirá, la carrera, estimo que en algún punto tiene que dividirse, digamos, ¿no? O sea, haber una parte general y después se va a escindir la especialización que vos sigas, sea martillero o corredor. Ah, ok. Hoy Profe, por hoy una consulta. en la Uy, facultad, en la nuestra la carrera está a distancia. Se puede hacer a distancia. Me Sí. parece que te recibís de martillero y corredor, ¿eh? Puede ser, no, la verdad no les quiero decir una cosa por otra, ¿eh? No les Sí, mi quiero. hermano es, por eso. Bueno, puede ser. Entonces, Mi hermano es martillero. la diferenciación está dada en cuanto a la actividad Sí, que van a desarrollar. y la matrícula es carísima. Sí, seguramente. Sí, como la matrícula de abogados también Sí. es carísima. Por eso también las comisiones también un poco. Nosotros cuando ejercemos, cuando estamos en los juzgados, es una de las cuestiones que le damos más prioridad al tema de honorario en cuanto a los abogados y comisiones u honorarios judiciales que se le fijan a los peritos martilleros o corredores en los juicios, porque sabemos cómo está la cuestión y los valores por ahí que tienen que afrontar en cuanto al pago de matrículas y otros gastos. Así que sí, las matrículas siempre son caras. Profe, ¿Alguna tiene una duda pregunta más? en el chat. Sí. A ver, me fijo. ¿Cuál sería un motivo de suspensión de subasta? Bien. Motivos de suspensión de subasta. Judiciales. Antes, por ejemplo, un motivo de suspensión de subasta judicial era lo que tiene que ver con justamente estos actos que yo les decía de apriete o de disturbios que podía haber en el acto de subasta, que si el martillero lo advertía, como siempre en el acto de subasta tenía que haber un policía, recurría al auxilio de la fuerza pública y suspendía el acto de subasta, por ejemplo. Hoy por hoy podría ser, si yo tengo designada una subasta, que me depositen en el expediente la deuda que se está reclamando en el expediente, entonces el juez puede suspender el acto de subasta, propiamente dicho, aunque sea subasta electrónica, con una comunicación al Registro Público de Comercio, que es el organismo que se encarga de realizar, digamos, toda la parte administrativa o tecnológica de la subasta electrónica. Puede ser también, en el caso de una subasta particular, una causal de suspensión, que el martillero no pueda concurrir. Por ejemplo, como es indelegable su función, una causal de suspensión puede ser que esté enfermo, que haya disturbios en el acto de subasta y lo suspenda. Esas causales podrían ser, por ejemplo. Ahí tengo una mano. Ah, no, soy yo. Esas causales podrían invocarse como suspensión de subasta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? No. Bueno. Como el último tramo, bueno, uno de los últimos tramos de la clase, vamos a ver el tema de agentes de bolsa. Si tenemos un ratito, por ahí vemos algo de despachante de aduana también, y así ya terminamos la bolilla. Agentes de bolsa y mercado de capitales, yo les dije que vamos a ver un poco en general un poco el rol que ocupan estos agentes de bolsa, pero no nos vamos a meter de lleno en el funcionamiento del mercado de capitales porque lo van a ver más adelante. La ley que regula a estos agentes de bolsa va a ser la 26.831, que fue modificada después por la 27.740. El agente de bolsa también es llamado comisionista de bolsa, algunos lo llaman también corredores, o lo llamaban corredores de bolsa, y siempre su actividad va a estar marcada o reglada por la ley de mercado de capitales.
¿Qué es un mercado de capital? Bueno, un mercado de capital, para que tengan una noción, si no, también vamos a hablar demasiado en abstracto, es el ámbito o el lugar donde se ofrecen públicamente valores negociables u otros instrumentos, digamos, autorizados para esa oferta pública de valores. Va a estar regulado ese mercado de capitales por una Comisión Nacional de Valores, que es el ente regulador justamente de este mercado de capitales. Y si yo les menciono que son los valores negociables, para que ustedes ya lo han visto en alguna otra materia, son títulos o títulos valores que son emitidos en forma cartular o en forma electrónica, que tienen un determinado valor y que justamente estos agentes se van a encargar de venderlos o de negociarlos en ese mercado de capitales. Pueden ser derechos creditorios, pueden ser acciones, pueden ser cuota partes de fondos comunes de inversión, títulos de deuda, certificados de participación de fideicomiso, ley 26 modificada por la 27740, sí, esa es la ley. Y en general, un valor negociable va a ser cualquier valor o contrato de inversión que tenga, o derecho creditorio que sea homogéneo y fungible, que pueda cotizar, digamos, en ese mercado de capitales. Bien. ¿Cuál es la principal función que va a tener un agente de bolsa? Bueno, el agente de bolsa lo que va a ser intermediar, con exclusividad, digamos, con la persona para la cual trabaja, en la compra y venta de esos títulos valores, o esas obligaciones negociables, y demás transacciones que justamente se realicen en ese mercado de capitales o en las bolsas, o sea, también llamadas bolsas, esos mercados de capitales. ¿Bien? De acuerdo justamente a esta ley que yo les marqué, que es la ley de mercado de capitales. ¿Qué requisitos hay que tener para ser agente de bolsa? Bueno, ser mayor de edad, van a tener que constituir una garantía en ese mercado de valores, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores, para poder desarrollar su actividad, justamente para darle un marco también de mayor responsabilidad a la actividad que desarrollan, y justamente por si se mandan alguna macana o algún lío en su actividad, esa garantía va a ser como la forma que ellos pueden llegar a responder frente al cliente para el cual trabajan. Se pone un requisito en la ley que es la idoneidad en el cargo, y eso tiene un poco que ver con la solvencia moral y material que puede llegar a tener en ese mercado de valores, un poco la reputación que puede llegar a tener ese agente de bolsa. Y otro requisito es que tiene que ser socio de esa bolsa de comercio a la cual está adherido o está adherida, digamos, en el mercado de valores donde opera. Bien, como les dije, el organismo de control que va a regular la actividad de estos agentes de bolsa o del mercado de capitales también en sí es la Comisión Nacional de Valores. Y otra de las obligaciones que va a tener va a ser el tema de guardar secreto, también una obligación de confidencialidad respecto de las personas para las cuales trabaja y de las operaciones que realiza justamente para esas personas. Obviamente esto va a ceder, como ya dijimos antes, frente a una orden judicial. Si hay una orden judicial, va a tener que dar los datos de la operación. Hay otra excepción a esta obligación de confidencialidad puntualmente en el caso de los agentes de bolsa. ¿La saben ustedes? No la saben. Bueno, la otra excepción es que más allá de que un juez le pida que revele la información, es que la AFIP pida que revele la información. En ese caso también van a tener que revelar los datos de las operaciones o de las personas para las cuales trabajan. ¿Bien? Lean después el artículo 2 de esta ley de mercado de capitales, que les va a ofrecer una serie de definiciones en cuanto a qué tipos de agentes de bolsa pueden encontrar en el mercado de capitales. Ahí van a encontrar los agentes de calificación de riesgos, van a encontrar aquellos agentes de colocación y distribución, van a encontrar incluso agentes de corretaje, agentes de liquidación y compensación. Tengan una noción más de las clases de agentes que hay, pero de las funciones en particular no es necesario que sepan qué es lo que hace cada uno. Sí tengan noción de qué requisitos tienen que tener los agentes de bolsa para poder actuar en el mercado de capitales, cuáles son esas obligaciones o derechos más importantes que les mencioné,
En cuanto a los requisitos de actuación, ya les dije, ser mayor de edad, constituir la garantía, bueno, van a tener que tener también la autorización para poder operar de la Comisión de Valores. O sea, mediante ese registro que hacen ante la Comisión Nacional de Valores, la Comisión Nacional de Valores le va a dar una autorización para poder operar en ese mercado de capitales. Igual que los corredores y martilleros, para desarrollar su actividad, el agente de bolsa no va a tener que estar comprendido dentro de las prohibiciones o incompatibilidades que le fija la ley. Ahí tienen que ir al artículo 48 de la Ley de Mercado de Capitales, que les va a decir cuáles son las incompatibilidades o prohibiciones que tienen estos agentes de bolsa. Consejo, son muy similares a las de corredores y martilleros, así que estudiando unas van a saber todas. ¿Por qué les digo? Porque tiene que ver con las condenas por delitos. Puntualmente lo que es un agente de bolsa lo van a relacionar más para el lado de las quiebras fraudulentas, condenas por quiebras fraudulentas. No pueden obviamente ser agentes de bolsa los que están concursados, los que están quebrados. Tampoco van a poder ser agentes de bolsa aquellos funcionarios públicos o empleados de nación, provincias o municipales que desarrollan funciones justamente públicas, o aquellos agentes que hayan tenido sanciones o que se les haya revocado esta autorización que yo les hacía referencia recién para poder operar en el mercado de capitales. Bien. Esto hablamos en cuanto a los requisitos previos. Puede ser que esa incompatibilidad, igual que sea un corredor o martillero, sea sobreviniente. O sea, yo estoy operando como agente de bolsa y me surge una de estas incompatibilidades. En ese caso, la Comisión Nacional de Valores lo que va a hacer es suspender automáticamente a ese agente de bolsa para que no pueda intervenir en el mercado de capitales o en la bolsa donde opera. Bien. En cuanto al proceso de autorización que tiene la Comisión Nacional de Valores, es bastante sencillo. La gente presenta el pedido ante la Comisión Nacional de Valores y esta tiene 20 días para expedirse. En caso de dar la autorización se notifica y comienza a operar. En caso de revocarle, o sea, de no dársela o de revocársela en el caso que haya una incompatibilidad sobreveniente a la función, va a tener una posibilidad el agente de bolsa de impugnar esta decisión y recurrirla en el plazo de 10 días hábiles desde que es notificado de la no autorización para funcionar. Doctor, Sí. A diferencia, por ejemplo, si sos empleado público y sos martillero o corredor, te bloquean el título, lo cobrás como un bloqueo, pero podés seguir trabajando de corredor y de martillero, podés seguir ejerciendo. Como el de abogado, te lo bloquean y seguís cobrando de esa forma también. Claro, vos no podés. A ver, lo que me decís es que si. A ver si te entendí bien. Si te bloquean el título de corredor o martillero para ser agente No, de vos bolsa. para trabajar, vos trabajás en el Poder Judicial, ¿no? Sí, yo sí. Y sos martillero y corredor. Sí. Y sos abogado o no sos abogado, sos martillero y corredor. Bueno, a ese título tuyo te lo bloquean y lo cobras como si fueses abogado. Claro, Te lo está bien. pagan. Está bien, perfecto. Bueno, como me pasa a mí con el título de abogado. Claro, exactamente, pero con la diferencia que vos no podés salir a ejercer. En cambio, él sí. Mirá, Me parece sabía. que, o sea, no podés actuar, por ejemplo, en qué sé yo, estar en sorteos, en esas cosas, pero podés hacer transacciones. Mira, no sabía. Nosotros tenemos, cuando entramos al Poder Judicial, nos bloquean la matrícula y no podemos ejercer ningún tipo de actividad, salvo que sea por derecho propio, o ejercer docencia. Por ejemplo. Como, viste, los contadores también. Claro. Los contadores que sí. trabajan en la justicia pueden seguir ejerciendo. Claro, siempre y cuando no ejerzan una función incompatible justamente con el cargo que tiene la justicia, exacto. Claro. Exacto. Está bien, perfecto. Buenísima tu aporte. Bueno, estábamos ahí con el tema de
de los agentes de bolsa. Bueno, en cuanto al pedido de autorización o tramitación, es sencillo. En cuanto a las obligaciones, si me quedó algo más, a ver que me acuerde. Bueno, el tema de la confidencialidad, o la obligación de guardar secretos ya se las dije. Ya le dije las excepciones para el tema de ser relevado de esa obligación. Bueno, con eso ya está cubierto el tema de agentes de bolsa. Es más Profesor, sencillo. perdón, Sí. una preguntita. En las agencias de compra y venta de moneda extranjera, para vos poder comprar una o trabajar en una o autorizar una, ¿tenés que ser agente de bolsa? Entiendo que No no, para entiendo. lo que es. No, el agente de bolsa actúa en lo que es justamente en la bolsa del mercado de capitales. Vos para trabajar, digamos, en lo que es adquisición de moneda extranjera, me parece que tenés que tener otro tipo de autorización, no de agente de bolsa. Me parece, no te quiero decir una No, cosa por otra. yo no tengo ni idea, por eso te preguntaba. Me No, imaginé que no. podía ser. No. Me parece que la autorización pasa por otro lado. El último auxiliar que vamos a ver, como para terminar, es el despachante de aduana. No lo vieron con Luciana, ¿no? No. Bien. Bueno, el despachante de aduana lo van a encontrar regulado en la ley 22.415. Dos características importantes va a tener este despachante de aduana. Que va a actuar por cuenta de otro, que va a ser ya sea exportador o importador, justamente en relación a una actividad de exportación o de importación, y que va a tratar directamente con la aduana. Bien, el despachante de aduana actúa por cuenta de otro que le encarga determinada actividad y tiene su actividad ante una aduana en forma exclusiva. Bien, sin perjuicio de este encargo de negocio, la actividad que desarrollan es autónoma. O sea que no tiene una relación de dependencia frente a ese encargo que reciben ya sea de exportadores o de importadores. Bien. En cuanto al despachante de aduana propiamente dicho, que es uno de estos agentes que trabajan ante la aduana, son profesionales que realizan justamente trámites de destino y despacho de mercaderías o efectos, operaciones de importación, exportación, frente justamente a la aduana. Como requisitos, digamos, para ser despachante de aduana van a tener que ser personas de existencia visible. Como ya les dije, van a actuar a nombre de otros y van a tener que acreditar justamente a nombre de quién actúan. Van a tratar directamente con la aduana y van a tener una exclusividad, que creo que también les dije, justamente con esa aduana. No pueden actuar en varias aduanas a la vez. Salvo que haya algún tipo de permiso especial o alguna excepción por parte de la Administración Nacional de Aduanas que le permita obviar, digamos, o actuar excepcionalmente en otra aduana, además de la que tiene él el domicilio o actúa de forma exclusiva o habitualmente. Bien, deben inscribirse en el registro de despachantes de aduana, tienen que ser mayores de edad, tienen que ser personas capaces para ejercer el comercio. No es necesario el título universitario, en este caso es necesario tener aprobado el secundario, los estudios secundarios completos y tener acreditado un conocimiento específico justamente en la materia de aduanera. Hay carreras terciarias, justamente de despachante de aduana, con las cuales ustedes cumplirían este requisito en caso de querer ser despachante de aduana. Relacionado con el tema de la actividad en la aduana, tienen que acreditar justamente el domicilio real que tienen y constituir uno especial en el radio de la aduana donde va a desempeñar, digamos, la actividad este despachante de aduana. También van a tener que acreditar solvencia para la realización de la actividad y otorgar una determinada garantía frente a la Administración General de Aduanas. En cuanto a las inhabilidades, también son similares a las de corredores, martilleros y agentes de bolsa, no tienen que haber sido condenados, no tienen que ser fallidos, no tienen que ser concursados.
no tienen que haber tenido ninguna pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Bueno, son muy similares, digamos, las incompatibilidades o inhabilidades respecto de los que ya vimos, así que no los voy a aburrir con eso. Van a ser, justamente, van a tener responsabilidad profesional en cuanto a la actividad que desempeñan frente a las personas que le encargan el negocio. Por supuesto que si incurren en alguna falta grave, pueden ser sancionados y tienen que llevar un libro rubricado por la aduana donde van a detallar todas las operaciones justamente que llevan a cabo frente a esa aduana. Eso en cuanto a los despachantes de aduana. Otro agente que actúa en la aduana son los agentes de transporte aduanero. En este caso pueden ser personas de existencia ideal, también además de ser personas físicas, digamos, las que desarrollan la actividad. Van a actuar a nombre de transportistas y lo que van a hacer justamente es prestar servicios de medio de transporte o cargas de transporte ante el servicio aduanero. En el artículo 58 de la ley, ahí van a tener las incompatibilidades de cuándo no pueden desempeñarse como transportistas, y en cuanto a los requisitos, digamos, para la inscripción o para desarrollar esta actividad de transporte, también son bastante similares a lo que es el despachante de aduana. Tiene que ser mayor de edad, tiene que tener capacidad, tiene que tener estudio secundario completo aprobado, acreditar el domicilio real. Son exactamente los mismos requisitos formales, digamos, que el despachante de aduana. Nada más que la diferencia es la actividad que desarrollan. Bien, las inhabilidades es lo mismo, o sea, estudiando para unos van a saber las del otro, en cuanto, claramente, relacionarlo con el tema de las condenas o el tema de lo que es el concurso, la quiebra o la falta de solvencia, digamos, patrimonial al momento de desarrollar la actividad. Bien. Va a haber un pequeño plus en caso de que las personas que desarrollen esta actividad sean personas de existencia ideal. En ese caso van a tener que estar inscritas en el Registro Público de Comercio, presentar sus contratos sociales ante la aduana, van a tener que acreditar, en la diferencia de la persona de asistencia visible, una dirección, un domicilio de su sede social, y van a tener que constituir igual también un domicilio especial en el ámbito de la aduana donde desarrollan su actividad. Bien. En este caso, las inhabilidades, en el caso de las personas de existencia ideal, no solamente se van a considerar respecto de la sociedad, sino también de los socios o de los administradores que formen parte de esta sociedad, digamos, que desarrolla el transporte aduanero. Con eso terminamos lo que es, eso sería lo más importante para el examen de lo que es despachante de aduana. Después peguen una ley a la ley, pero lo que tienen que saber es lo que vimos recién en clase, en cuanto a los requisitos, las inhabilidades y qué actividad o qué función tiene cada uno frente a la aduana. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo dos. Sí. ¿Dónde se inscriben los despachantes de aduana? Que me lo perdí, porfis. En el registro que lleva la Dirección Nacional de Aduana, o la administración, mejor dicho, la Administración General de Aduanas. Bien. Y tienen que llevar un libro rubricado. Con todas las operaciones que realizan. Gracias. De nada. ¿Alguna duda quedó? ¿Nada? No, gracias. Bueno, si surge alguna duda, escríbanme ahí o en el grupo, me escriben por privado, no hay ningún problema, me mandan un mail que yo les pase el mail. Con esto terminamos la unidad 2 de sujetos intermediarios. Ya el miércoles que viene arranca Luciana con el tema de contratos. Ella les va a dar, creo que, suministro, agencia y alguno más, que ahora no me acuerdo. Yo les voy a dar, después voy a empezar el otro miércoles, por si quieren ir leyendo del Código Civil y Comercial, franquicia, distribución, y no sé si me queda alguno más en el tintero que después me asignen. No sé si tarjetas de crédito quién lo va a dar. Pero bueno, son 15 días, ¿sí? Bueno,
Si no hay dudas, terminamos acá, los libero y nos vemos en 15 días. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias. Nada, Gracias. Bueno. Gracias. Chau, Chau, chau. gracias. que descansen. Chao.